Bueno, primero agradecerles a todas, a todos y a todes estar a estas horas aquí. Están siendo unas jornadas muy nutritivas y voy a partir con mi trabajo. Voy a intentar hacerlo un poquito más, ¿cómo se dice? Didáctico para que nos estemos atentas. Bueno, una mirada profunda de la dispareunia en mujeres a la luz de un caso clínico. Lo primero que quiero decir aquí es que en el trabajo entendemos mujeres como personas socializadas como tal, ¿vale? Y la idea de esta investigación surge de un impulso profundo de comprender este, entre comillas, trastorno sexual o comando mental y desafiar la normalización del dolor en las relaciones sexuales o cuando uno se introduce algún objeto. Y justamente en este proyecto, además, hago un cruce con un caso clínico que llega en consulta en medio de la formación. Bien. ¿Qué es la dispareunia? Eso es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por este concepto? Y esta fue una de las primeras interrogantes que quiero poner sobre la discusión, porque es un término que no está socialmente ampliado, o sea que si nosotros nos salimos un poquito del campo de la sexología, si nos salimos un poquito del campo de quizás la ginecología, es un término que por lo general las personas no tienden a saber qué es. Y esto me parece que tiene un sentido profundo, o sea, me parece que tiene una explicación, ¿no? Porque en realidad el haber sentido dolor, tanto en alguna práctica sexual como la penetración o al momento de ponerme un tampón y tal, es algo mucho más común. O sea, de hecho, es un padecimiento bastante común que según un estudio realizado el año 2017 y publicado en la revista científica Sanum, dice que la dispareunia afectaría más o menos a entre el 12 al 15% de las mujeres en edad fértil y entre el 45 a 55% de las mujeres posmenopáusicas. Entonces, si nosotros lo pensamos realmente, es algo que es bastante común, sin embargo, es un término que no tenemos internalizado, ¿ya? Y creo que esto no es coincidencia. Entonces, desde aquí me gustaría preguntarle a la audiencia, eh, ¿cuándo fue la primera vez que tú entendiste qué era la dispareunia? O que escuchaste este término, ¿qué podría ser ahora mismo? ¿Qué podría ser hace un año atrás? ¿Hace 10? ¿Cuándo fue la primera vez que le diste un significado a esto? O sea, ¿por qué pregunto esto? Justamente para reflexionar, ¿cuándo fue la primera vez que dejamos de normalizar el dolor en la penetración o al ingresar algún tipo de objeto o etcétera, ¿no? Porque si nosotros vamos a la historia, si nosotros, o sea, me detengo aquí justamente porque es algo que hemos normalizado, ¿no? Se ha normalizado el dolor en la sexualidad de las mujeres. Y como consecuencia, las mujeres lo hemos callado y muchas veces lo hemos invisibilizado. Ya volveré con esta pregunta. Entonces, ¿cuál es la justificación? Bueno, para mí la importancia de estar hablando sobre esta temática justamente radica en el vínculo intrínseco que tiene con el derecho de las mujeres a tener una sexualidad satisfactoria, donde empecemos a desnormalizar el dolor y empecemos a poner al centro el placer. ¿Y por qué hablo de dolor y placer? Bueno, porque hay muchos estudios también que comparan que el dolor y el placer son emociones que podrían ser opuestas. Entonces estamos hablando de dolor, estamos hablando de insatisfacción versus placer, disfrute, plenitud, gozo. Entonces, entonces, vamos a hacer un pequeño recuentito para ver desde dónde venimos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con la dispareunia a través de la historia? O sea, ¿qué ha ido pasando con la sexualidad femenina primero para que este sea un concepto relativamente nuevo, entre comillas? Porque por primera vez fue nombrado como tal en 1873 por Robert Barnes, que es un médico ginecólogo, y que justamente define esto como dolor en la penetración, ¿sí? En la medida que la comprensión, obviamente, de la sexualidad humana ha ido visibilizándose y con ello ha ido evolucionando su rol, de las distintas sociedades, también lo ha hecho la forma en la que se aborda terapéuticamente, cómo se comprende, cómo se trabaja desde una perspectiva biológica, médica, psicológica y sociológica. Entonces, aquí. Bien. Entonces, ¿de dónde venimos? Esta es una breve, brevísima pincelada para que nos podamos ubicar y contextualizar en torno a la sexualidad femenina. Primero, en la antigüedad se encontraron referencias tanto en médicos
en textos médicos griegos y romanos que aludían a dificultades sexuales y experiencias dolorosas en la práctica sexual para las mujeres. Sin embargo, como sabemos, gran parte de la historia de las perspectivas médicas han sido escritas, gobernadas, vamos a decir, por los hombres, ¿no? Por la voz masculina. Entonces, evidentemente, minimizó o incluso negó estas experiencias dolorosas. O sea, no era algo de lo que quisiéramos hablar, no era algo que tuviera algún tipo de importancia, eh, sino más bien, justamente se estigmatizaba a las mujeres que lo decían. Para ilustrar esto con mayor claridad, aquí hay una cita de un estudioso que habla de la sexualidad femenina en la antigüedad y que dice: el fortalecimiento de la idea de la superioridad biológica del hombre asociada a su posesión del falo y la producción de semen, que está en la base de la dominación masculina, dio lugar a la creencia de que el varón poseía el elemento generador de la vida y la mujer era un mero recipiente, una mera caja. A mí me parece muy fuerte, ¿no? En esta cita podemos entreleer cómo se objetivaba el rol de la mujer y en consecuencia se dejaba sin lugar cualquier padecimiento, sentimiento o expresión de estas en torno a la sexualidad. Imagínense que estamos hablando de una caja, ¿no? O sea, aquí ya no cabía ni una pregunta ni un interés por el cuerpo de las mujeres, menos entonces por su sexualidad, evidentemente. Durante la Edad Media, esto siguió siendo así, ya que además que no hubo grandes avances en torno a los ámbitos médicos o ginecológicos, mucha de la comprensión de la sexualidad está influenciada y controlada por la religión, ¿no? Aquí había una separación un poco entre los valores, que era lo sagrado, que era lo profano, y la información en torno a la sexualidad, principalmente referida a las mujeres, era restringida, era enjuiciada como misticismo, brujería, y si es que además las mujeres se reunían, hablaban de esto y tal, porque se habla de que había mucha información al respecto, eran perseguidas y eran quemadas o matadas. Entonces, con la llegada del Renacimiento, aquí sí que hay algunos avances en la medicina que empezaron a producir cambios significativos en torno al entendimiento de la sexualidad. Comienza un poco la etapa de la anatomía moderna, con ello un cambio en la comprensión de la anatomía femenina y la función sexual. Sin embargo, esta mirada médica en torno al cuerpo empezó como a dejar de ser una mera caja, ¿no? Un mero sujeto de reproducción para empezar a ser poquito a poco sujetas, ¿no? O sea, el clítoris pasa de ser un punto dulce que hay que frotar a un órgano que tiene incidencia en el placer y en la sexualidad femenina. Y este es un primer gran hito para nosotras, ¿no? O sea, por primera vez se relaciona un órgano femenino con placer. Algo que hasta la fecha era impensado. ¿Y por qué hablamos de placer cuando hablamos de dolor? Como lo expliqué anteriormente, justamente porque podemos pensar que son opuestos, porque si, bueno, ahí hay distintos estudios que activan las mismas zonas, ¿no? Pero si yo estoy desde el dolor, probablemente el placer me sea difícil de conseguir. Bueno, el conocimiento se siguió desarrollando hasta llegar al siglo XIX, donde la represión sexual y la falta de educación eran parte del poco entendimiento en torno a la esfera de la sexualidad, pero se comienza a reconocer el dolor en las relaciones sexuales como un problema de relevancia científica. Ya aquí hay un hito también, ¿no? Obviamente esta información estaba teñida porque la mujer en el sexo, su función era satisfacer al hombre, ¿no? Y bueno, aquí entonces Robert Barnes por primera vez da el concepto de dispareunia como dolor en la penetración. Y a lo largo del siglo XX ya la sexología comenzó a desarrollarse como una disciplina autónoma que empezó a justamente cuestionarse, a preguntarse y a comprender la dispareunia como un fenómeno con causas físicas, psicológicas, subyacentes al dolor. O sea, ya aquí cambiamos totalmente la perspectiva. Acá. Entonces, muchas definiciones de la dispareunia podemos encontrar. Una de las más comunes que podemos encontrar es dolor antes, durante o después de la penetración o al introducir algún objeto. Sin embargo, nosotros vamos a tomar la definición de Sexpol, que está ahí, dice una orden mental, ¿no? Que provoca, me salté una, ¿no? Perdón. Sí, me salté una. Contexto actual. Bueno, vuelvo un poquito. Hoy día, ¿cómo entendemos las disfunciones sexuales? Bueno, como el resultado de procesos multicausales, lo que hablaba recién, ¿no? Y que abordan distintas dimensiones del ser humano que se producen en cualquier fase de la respuesta sexual. Ahora sí. Entonces, vamos a volver un poquito con la definición que vamos a pensar.
una orden mental que provoca mecanismos de defensa como respuesta a una situación de miedo, dolorosa o peligrosa, produciendo una contracción involuntaria, muchas veces inconsciente, de los músculos que rodean la vagina, ano, permitiendo la introducción de objetos, dedos o pene, siendo esta dolorosa o que genera picazón, etcétera, ¿no? Entonces, mi trabajo se dividió en dos grandes hitos. O sea, uno primero que es todo el contexto y entender desde dónde llega la dispareunia, y un caso clínico justamente para poder ponerle sentido, ¿no? O sea, para mí la teoría cobra sentido cuando la vemos en la práctica, cuando yo vuelvo al sentido de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando. Cómo todo lo que hemos hablado aquí se traspasa el padecimiento de una persona que va más allá de la teoría. Entonces, aquí traje como unas pequeñas citas, unas pequeñas viñetas, que dice cómo se vive el dolor más allá del dolor físico, ¿no? Porque, como sabemos, y estamos hablando, la dispareunia es algo que es multicausal, ¿no? Que tiene distintas formas y que afecta al bienestar profundo de la persona. Entonces, después de la primera sesión con esta paciente, que le vamos a decir paciente C, que no voy a traer sus datos porque creo que no es relevante para la presentación, ella me dice, le digo, ¿cómo te sientes? Me dice, un poco desnuda. La verdad creo que era algo que conversé conmigo misma muchas veces, pero que nunca había dicho así frente a otra persona. ¿Por qué? Porque me daba bastante vergüenza. Y aquí podemos traer un poco toda esta historia, ¿no? Que recae sobre esta vergüenza de sentir dolor, sobre el miedo a hablarlo frente a otra persona, sobre el miedo a ser juzgada, ¿no? Entonces, me parece importante que recordar que detrás de cada persona, detrás de cada diagnóstico, hay una persona que siente de manera única, que la teoría no se puede comer al ser humano que hay detrás. Entonces, ¿qué pasó? Yo había escuchado en clases cuando nos decían que muchas veces las mujeres con dispareunia, vaginismo, decían, me siento rota. Y a mí la verdad me sonaba algo súper demasiado. O sea, como que la verdad no me parecía poco creíble, hasta que literalmente en la consulta el paciente me dice, me siento rota, ¿no? O sea, hay algo en lo que he fallado, entre comillas, ¿no? Y esto nos trae justamente toda esta creencia de cómo tiene que ser la sexualidad. Estamos siguiendo patrones, estamos siguiendo normatividades de cómo tiene que ser la sexualidad. Entonces, frente a eso, estoy quebrada, hay algo en mí que está dañado. Eh, entonces, seguimos. Dentro del proceso, una parte importante es darles el diagnóstico, ¿no? Y aquí yo inventé un concepto que se llama desrarificación, que justamente busca, es una palabra para este primer momento donde empezamos a naturalizar mucho de la sintomatología y con eso justamente ayudamos a que la persona deje de sentirse rara, ¿no? Si pensamos y sumamos que la sexualidad siempre ha estado cubierta, oculta, que es un fenómeno del que poco hablamos, que además pudo sentir vergüenza, miedo, que está atravesada por el trauma y por la historia, o sea, lo más común es que me sienta rara. Y el diagnóstico aquí ayuda un montón. Entonces, bueno, aquí dejo la frase que ella dijo cuando lo hablamos, ¿no? Me dice, no puedo creer lo esperanzada que me siento al escucharte, es como si me hubiese sacado un gran peso de encima. Pensar que esto podría, ¿no? Funcionar y que tampoco soy tan distinta a otras mujeres, ¿no? Porque claro, es súper común, o sea, vamos a ver, como lo dije, ¿no? Pero no es algo de lo que haya que sentir vergüenza, no es algo pero todavía es algo muy desconocido, poco común, vamos a decir. Y otro de los procesos importantes en la sesión, en la terapia, es justamente mostrarles el circuito del dolor. Ella, la paciente C, había tenido un aborto, ella estaba casada y había tenido un aborto. ¿Y qué pasó? Que entonces con su pareja empezaron a tener penetración, ella no se había curado ni internamente, no había hecho un duelo, además había sentido mucho dolor con su aborto, entonces al mes siguiente ya estaban intentando tener penetración, había sentido mucho dolor, le generó miedo al dolor, ¿no? Le generó contracción del pubococigio, de este músculo que tenemos, más intentos de penetración, más dolor y empezamos el circuito. Dentro de esto, cuando ella me dice, en esos tiempos yo no quería saber nada de sexualidad, nada de sexo, pero lo hice como por inercia. Creo que en ese momento yo solo estaba sobreviviendo. A mí estaba una frase que me llega muy profundo, ¿no? Como
podemos sobrevivir en un matrimonio en medio de este caos. Y poder mostrarle también el circuito del dolor, hablar justamente del consentimiento o del consenso a la hora de la sexualidad, también fue muy, muy importante. Entonces, ¿por qué o para qué estamos hablando de esto? ¿Por qué yo traje un caso clínico? Y lo tuve que mostrar en estas poquitas viñetas, justamente para recordarnos el sentido de lo que hacemos. ¿Por qué estamos aquí hoy día? ¿Por qué estamos en estas jornadas? ¿Por qué hablamos de sexología o estudiamos sexología? Eh, ¿Qué nos pasa con la sexualidad? O sea, al final el sentido es justamente acompañar, vamos a decir, a las personas que hay detrás, si es que a eso me dedico, ¿no? Si es educación sexual, bueno, será educación sexual, pero traernos al momento. Y ya con esto voy pasando a las conclusiones. Eh, a ver, varias conclusiones, aquí traté de tomar como lo más personal. Y lo primero fue que para mí fue posible establecer que el conocimiento de los distintos cuadros, como la dispareunia, incluso el vaginismo, están en constante cambio. O sea, el entendimiento, quiero decir, en cuanto a la historia, ¿no? En cuanto a cómo lo trabajamos, cómo lo tratamos, eh, cómo se puede acompañar, con lo que creo que requiere una visión permanente y actualizada de sus definiciones, de su tratamiento, de las intervenciones y de la educación sexual que podamos dar. También me pareció interesante ver cómo el término de dispareunia emerge en un contexto epocal, muy orientado a la penetración hombre-mujer, teniendo un origen apoyado y sesgado en el coitocentrismo y la heteronorma, ¿no? Así surge, así es asignado. Y también me pareció muy importante cómo esto deja una secuela que al día de hoy sigue permaneciendo en gran medida esta mirada, ¿no? Principalmente en el área de la medicina. Entonces creo que es fundamental empezar a ampliar el espectro de lo que se entiende por dispareunia. También elegí usar un caso clínico, como lo dije, justamente para traer la vivencia a una persona, para poder ser consciente de las limitaciones y sesgos inherentes a la teoría, y justamente para buscar promover las voces de aquellas personas que lo viven en la intimidad de sus cuerpos y poder tener una comprensión rica, nutritiva y real, profunda. También, bueno, el término de rarificación, que creo que es un fenómeno bastante común en la sexología, pero que no tiene un concepto como tal. Y creo que este fenómeno proviene de la desinformación en torno a nuestro cuerpo, de la poca educación sexual que tenemos, de los juicios y prejuicios que se tienen en torno a la sexología en general. Así que creo que es bastante común que algunas personas en su fuero interno se sientan diferentes o raras en relación a lo que conocemos como lo, entre comillas, deseable en la sexualidad. Muchas padecen de ese sufrimiento de manera bastante solitaria y cuando se comienza a trabajar en sexología en conjunto a la terapia, en educación sexológica, ocurre gran parte de las veces este fenómeno, aunque las personas dejen de sentirse diferentes. Y también se constata como el gran desconocimiento que tenemos sobre nuestros cuerpos, que resulta fundamental seguir apropiándonos de ellos a través de la información, de la desmitificación, como también a través del movimiento, de los sentidos, de la afectividad y del vínculo. Eh, ya son las últimas conclusiones. Además, mientras realizaba este trabajo, llegué mucho a la reflexión de cómo las mujeres históricamente hemos tenido que otorgar el placer a otros o silenciarlo, ya que ha sido patriarcalmente negado e invisibilizado por completo como un arma de control y dominación en las mujeres. Y como si todavía quedara muchísimo de eso, ¿no? Que tenemos este legado, siendo aún difícil preguntarse por el placer. Creo que todavía, o sea, creo que cada día hay más espacios que buscan erradicar estos cimientos, dándole visibilidad a la sexualidad, a las mujeres y al derecho que tenemos a sentir placer. En relación a la investigación total, me pareció como reflexión que muchas veces en los ámbitos más formales, el terapeuta tiene un rol muy neutro, ¿sí? El terapeuta se enfría y con ello se pierde, para mí, gran parte de la profundidad y del vínculo de la intervención terapéutica. Por eso con esta investigación, bueno, en la investigación aparece mucho más detallado, pero se intenta dar cuenta de las dolencias y del vínculo que vamos generando. ¿Por qué? Porque creo que es parte fundamental para trabajar con una dispareunia también, o con cualquier tipo de ser humano que se pone frente a uno desde su vulnerabilidad. ¿Sí? O sea, mientras leía investigaciones y tal, podía ver cómo finalmente muchas veces los participantes son meros números
y dejamos de ver la profundidad de la persona que está frente a nosotros. Por eso yo elegí un caso, que es más fácil obviamente de abordar. Y por último, creo que los casos clínicos son una herramienta valiosa para vincular la teoría con la práctica, validar las teorías, desarrollar habilidades clínicas y enriquecer la comprensión de la investigación teórica, creando un puente entre el mundo académico y la realidad clínica, lo que creo que beneficia tanto a profesionales de la salud como a los investigadores. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Y también placer. Gracias.